La madrugada del 17 de julio de 1918, un niño de 13 años bajó las escaleras de un sótano. Nadie le dijo que no iba a volver a subir. Su nombre era Alexei Nikolayevich Romanov. Había nacido heredero del imperio más grande del mundo. Su padre gobernaba sobre 160 millones de personas. Pero esa noche, en ese sótano, no había ningún imperio que pudiera salvarlo. Y lo que descubrirás en este documental es algo que los libros de historia nunca contaron del todo. Alexei Romanov nació heredero del mundo, y lo fusilaron con 13 años. No porque fuera inevitable, sino porque los únicos que podían salvarlo eligieron no hacerlo. Este documental está construido sobre más de 200 documentos desclasificados, los diarios personales de la familia Romanov y los archivos soviéticos abiertos tras la caída de la URSS. Lo que está en juego aquí no es solo la vida de un niño, es la historia de cómo un apellido puede convertirse en una condena de muerte, y de cómo el mundo entero, incluidos sus propios familiares en el trono de Inglaterra, decidió mirar hacia otro lado. Todos conocemos a los Romanov como el símbolo del lujo imperial ruso. Pero hay algo que casi nadie sabe. Alexei pasó la mayor parte de su vida sin poder correr, sin poder caer, sin poder ser un niño. Porque cada golpe, cada tropiezo, podía matarlo. Vivió sus 13 años entre palacios de oro y un cuerpo que era su propia prisión. Esta es su historia. Y merece ser contada entera. Para entender cómo murió Alexei Romanov, primero hay que entender en qué mundo nació. Y ese mundo era, sin exageración, el más poderoso de la Tierra. El 12 de agosto de 1904, los cañones del Palacio de Peterhof dispararon una salva de saludo que se escuchó en toda la ciudad. Habían nacido antes 4 hijas: Olga, Tatiana, María, Anastasia. 4 niñas a las que el zar Nicolás II amaba con toda el alma. Pero Rusia necesitaba un heredero varón. Y por fin había llegado. Alexei Nikolayevich Romanov pesó 4,5 kilos. Tenía los ojos azules de su madre, la zarina Alejandra. Y sobre sus hombros, desde el primer día, recaía el peso de un imperio de 160 millones de personas. Su padre lo miraba y veía el futuro de Rusia. Lo que ninguno de los dos sabía era que ese futuro duraría 13 años. Las primeras semanas fueron de celebración, pero al cabo de pocas semanas, algo empezó a ir mal. Alexei sangraba, y no paraba. Un corte pequeño, un golpe sin importancia. Lo que en cualquier otro niño sería un rasguño. En él se convertía en una hemorragia que los médicos no sabían cómo detener. El diagnóstico llegó pronto, aunque la familia tardó en pronunciarlo en voz alta. Hemofilia. La enfermedad que impedía que su sangre coagulara, la enfermedad que había heredado de su bisabuela, la reina Victoria de Inglaterra, y que se había extendido en silencio por las familias reales de Europa. Pero en Alexei se manifestó con una crueldad particular, porque no solo sangraba por fuera, sangraba por dentro, en las articulaciones, en los músculos, en los órganos. Cada hemorragia interna destruía tejido, dañaba huesos, dejaba secuelas permanentes, y cada una podía ser la última. Y sin embargo, Alexei era un niño curioso, travieso, lleno de vida. Sus diarios, que escribía con letra apretada y frases cortas, hablan de clases de matemáticas, de paseos en automóvil, de películas de guerra que lo dejaban sin aliento. El 27 de septiembre de 1916 escribió: Fuimos al cine. Una película de guerra extremadamente interesante. Sientes como si estuvieras allí. Tenía 12 años y quería sentir que estaba en el mundo como cualquier otro niño. Pero no podía. No podía correr sin que alguien lo vigilara. No podía caerse. No podía jugar con brusquedad. No podía hacer lo que hacen todos los niños del mundo: olvidarse de su cuerpo. Su cuerpo era lo primero que recordaba cada mañana y lo último que pensaba cada noche. En octubre de 1912,
la familia Romanov viajó a Spala, un palacio de caza en Polonia. Alexei tenía 8 años. Un día, durante un paseo en barca, dio un salto al subir al carruaje. Un movimiento pequeño, imperceptible, pero fue suficiente. La hemorragia interna comenzó de inmediato. El abdomen se le hinchó como un globo. La fiebre subió. Entró en delirio. Durante 10 días, los médicos imperiales no pudieron hacer nada. La zarina Alejandra no se movió de su lado, ni de noche ni de día. Le sostenía la mano mientras él gritaba de dolor, mientras pedía que lo dejaran morir para que el dolor terminara. Un niño de 8 años, pidiendo morir. Los médicos avisaron a Nicolás II, prepararse para lo peor. Se publicó un primer boletín oficial anunciando que el estado del Zarevich era crítico. Toda Rusia rezó, pero Rusia no lo salvó. Lo salvó un telegrama. El telegrama lo envió un hombre que no era médico, no era noble, no era militar. Era un campesino siberiano de mirada oscura, al que la familia Romanov llamaba el amigo. Y su nombre iba a cambiarlo todo. No solo para Alexei, para el imperio entero. Su nombre era Grigori Yefimovich Rasputin. Había nacido en una aldea de Siberia. No tenía título, no tenía formación médica, no tenía nada que lo acreditara para entrar en el palacio más poderoso de Europa. Pero tenía algo que ningún médico imperial podía ofrecer. Parecía calmar a Alexei. Nadie supo nunca exactamente cómo lo hacía. Algunos historiadores hablan de hipnosis. Otros, de que sus instrucciones, no moverlo, no darle aspirina, reducir la tensión, eran en realidad más sensatas que los tratamientos médicos de la época. Otros simplemente dicen que la fe de Alejandra hacía el resto. Lo que sí se sabe es esto. Cada vez que Alexei estaba al borde de la muerte, Rasputín aparecía, y Alexei mejoraba. Para la zarina Alejandra, eso no era coincidencia, era un milagro. Y por eso, un campesino siberiano de ojos oscuros y modales bruscos se convirtió en la persona más influyente del imperio ruso. Pero aquí empieza el problema, porque Rusia no veía lo que veía Alejandra. Rusia veía a un campesino mugriento durmiendo en el palacio imperial. Veía a una zarina alemana, ya desconfiada por sus orígenes, entregada a un charlatán. Veía al zar más poderoso del mundo, tomando decisiones de estado mientras su esposa consultaba a un monje loco. Los nobles murmuraban, los ministros protestaban, los periódicos publicaban caricaturas. Y Nicolás II no hacía nada, porque para Nicolás el razonamiento era simple e inapelable. Rasputín mantenía vivo a su hijo, y su hijo era el futuro de Rusia. Por lo tanto, Rasputín se quedaba, sin importar el coste político, sin importar lo que dijera el resto del mundo. Y ese error de cálculo, poner la vida de un niño por encima de la estabilidad de un imperio, iba a tener consecuencias que ninguno de los dos podía imaginar. Mientras Alexei luchaba por sobrevivir a sus crisis, afuera del palacio Rusia ardía. La Primera Guerra Mundial había matado a millones de soldados rusos. El hambre se extendía por las ciudades. El pueblo llevaba años pidiendo reformas que Nicolás II negaba una y otra vez. En febrero de 1917, la revolución llegó, no como una amenaza lejana. Llegó a las puertas del palacio. En cuestión de días, el hombre que gobernaba sobre un sexto de la superficie terrestre se quedó sin ejército, sin gobierno y sin apoyo. Nicolás II abdicó el 15 de marzo de 1917. Firmó con su propia mano el fin de 300 años de dinastía Romanov. Y en ese momento, Alexei, que tenía 12 años y estaba postrado en cama con una nueva hemorragia, dejó de ser el heredero del imperio más grande del mundo, para convertirse en algo mucho más peligroso. Un prisionero con apellido Romanov. El gobierno provisional los envió a Tobolsk, en Siberia. De los palacios dorados de San Petersburgo a una casa burguesa en una ciudad fría y gris. Alexei lo registró en su diario con la misma letra apretada de siempre. Sin dramatismo, sin lamentos,
como si un niño de 12 años pudiera normalizar el fin del mundo. Pero en Tobolsk, en el invierno de 1917, Alexei sufrió una de sus peores crisis, un hematoma que desencadenó una hemorragia interna severa. No podía caminar, tuvieron que transportarlo en brazos. La sangre destruía sus articulaciones desde dentro, dañando huesos y tendones de forma irreversible. Y en Tobolsk no había Rasputín. ¿Rasputín? Había muerto asesinado en diciembre de 1916. Envenenado, apuñalado y arrojado al río Neva por nobles que creían que eliminándolo salvarían al imperio. Pero el imperio ya no tenía salvación. Solo quedaban los Románov, solos, enfermos, prisioneros. Y alguien, en algún lugar, estaba decidiendo qué hacer con ellos. Hay una pregunta que los historiadores llevan un siglo haciéndose. ¿Podría haberse evitado todo esto? ¿Había alguna puerta abierta que nadie quiso cruzar? La respuesta es sí. Había varias. Y todas fueron cerradas, una, por las mismas personas que deberían haberlas mantenido abiertas. Pero eso lo veremos más adelante. Primero hay que entender a dónde los llevaron después de Tobolsk y por qué ese destino solo podía terminar de una manera. En abril de 1918, los bolcheviques trasladaron a la familia Románov de Tobolsk a Ekaterimburgo. No fue un traslado, fue un encierro. La casa Ipatiev, la última residencia de los Románov, tenía las ventanas pintadas de blanco para que no pudieran ver la calle. Tenía guardias armados en cada esquina. Tenía una valla de madera tan alta que bloqueaba hasta el horizonte. Los Románov la llamaban, entre ellos, con amarga ironía, la casa de propósito especial. Especial. Como si hubiera algo especial en encerrar a un niño de 13 años que apenas podía caminar. Dentro de esa casa, 7 personas ocupaban 5 habitaciones. Nicolás II, Alejandra, sus 4 hijas y Alexei, más el médico de la familia, el doctor Botkin, el cocinero, 2 sirvientes, y Nagorny, el marinero que cargaba a Alexei en brazos cuando las crisis lo dejaban sin poder caminar. Nagorny fue separado de la familia pocas semanas después de llegar. Lo arrestaron, lo fusilaron. El hombre que había dedicado años a cargar en brazos a un niño enfermo, murió por hacerlo. Ese fue el primer aviso de lo que estaba por venir. Dentro de la casa, Alexei seguía escribiendo su diario, como si pudiera construir una vida normal dentro de una prisión con ventanas cegadas. Lo más perturbador de este periodo no es lo que los guardias hacían, es lo que Nicolás II escribía en su propio diario durante esas semanas. Describía el tiempo, las lecturas en voz alta por las noches, los paseos cortos en el jardín, las partidas de dominó. Como si la familia estuviera de vacaciones en una casa de campo algo incómoda, como si el mundo no se estuviera cerrando sobre ellos. Hay 2 explicaciones posibles para esa calma aparente. La primera, Nicolás II era un hombre incapaz de procesar la magnitud de lo que había perdido. La segunda, y esta es más perturbadora, es que confiaba en que alguien vendría a rescatarlos, que su primo Jorge V de Inglaterra movería ficha, que los aliados intervendrían, que el apellido Románov aún significaba algo en el mundo. En julio de 1918, el ejército blanco avanzaba hacia Ekaterimburgo. La ciudad podía caer en días. Si los Románov llegaban a manos del ejército blanco, podían convertirse en símbolo, en bandera, en la justificación perfecta para una contrarrevolución que devolviera el poder a los zares. En Moscú, el Soviet Ural recibió la orden. No podía permitirse ese riesgo. El 16 de julio de 1918, Yakov Yurovsky, el comandante a cargo de la casa Ipatiev, recibió instrucciones directas. La familia Románov debía ser eliminada esa misma noche. Todos. Sin excepción. Alexei tenía 13 años, una hemofilia severa y llevaba semanas sin poder caminar bien tras su última crisis. Pero eso no cambió nada.
Existe una fotografía tomada pocas semanas antes de esa noche. Alexei está sentado. Mira a la cámara con una expresión que no es tristeza exactamente. Es algo más difícil de nombrar. Es la expresión de alguien que ha aprendido, demasiado pronto, que el mundo no siempre protege a los inocentes. Esa noche, el 16 de julio, les dijeron que había peligro, que debían bajar al sótano, que era por su seguridad. Pero antes de llegar a esa madrugada, hay algo que necesitas saber, algo que durante décadas se ocultó. Alexei Romanov no tenía por qué morir esa noche. Hubo personas con el poder de evitarlo, personas con apellidos conocidos, con tronos, con ejércitos, y eligieron no usarlos. Eso es lo que vamos a ver ahora. Su nombre completo era Jorge Federico Ernesto Alberto, pero el mundo lo conocía como el rey Jorge V de Inglaterra, y Nicolás II lo llamaba por su apodo de infancia. Lo llamaba Georgie. Eran primos hermanos, habían crecido juntos. Se parecían tanto físicamente que en las fotografías de familia había que fijarse bien para distinguirlos. Y en marzo de 1917, cuando el gobierno provisional ruso ofreció dejar salir a los Romanov hacia el exilio, fue a Georgie a quien Nicolás miró. Fue a su primo, a su familia, al rey del país aliado que acababa de ganar una guerra junto a Rusia. Y Georgie dijo que sí. En un primer momento, dijo que sí. En marzo de 1917, el gobierno británico, con Lloyd George al frente, aprobó formalmente una oferta de asilo temporal para la familia Romanov. Temporal, decían, solo durante la guerra. El embajador británico en Petrogrado, Sir George Buchanan, transmitió la oferta al gobierno provisional ruso. Todo estaba en marcha. Los Romanov podían salir. Alexei podía salir. Pero entonces algo ocurrió. Algo que los archivos del Palacio de Buckingham tardaron décadas en reconocer. Jorge V cambió de opinión. En abril de 1917, el rey Jorge V envió una comunicación privada a su secretario privado, Lord Stamfordham. El mensaje era claro. Le preocupaba la opinión pública británica. Nicolás II era conocido en Europa como Nicolás el Sangriento, el zar que había ordenado disparar contra manifestantes pacíficos en el Domingo Sangriento de 1905. El zar que había gobernado con mano de hierro durante décadas. Acogerlo en Inglaterra, razonaba Jorge V, podía despertar el republicanismo británico. Podía poner en riesgo su propia corona. Por lo tanto, la oferta fue retirada, sin comunicárselo directamente a Nicolás, sin buscar una alternativa, sin pensar, aparentemente, en los 5 niños que vivían con él. Un rey retiró una oferta de asilo a su primo hermano, porque tenía miedo de lo que dirían los periódicos. Léelo otra vez si hace falta. Un rey retiró una oferta de asilo a su primo hermano, porque tenía miedo de lo que dirían los periódicos. Pero Jorge V no fue el único. Hubo otras puertas, y todas se cerraron. El gobierno provisional ruso, que en un primer momento había garantizado la seguridad de la familia, fue derrocado por los bolcheviques en octubre de 1917. Francia, aliada histórica de Rusia, no movió un dedo. Los países escandinavos, más cercanos y más seguros, no recibieron ninguna petición formal porque nadie la hizo. Y el Vaticano, que había intercedido en casos similares, guardó silencio. Cada puerta que podría haberse abierto permaneció cerrada, no por imposibilidad, por cálculo político, por miedo, por indiferencia. Y mientras esas puertas se cerraban una por una, en Ekaterimburgo un niño de 13 años con hemofilia jugaba a las cartas con sus hermanas y esperaba que alguien viniera. Nadie vino. Durante décadas, la versión oficial fue que la familia Romanov fue ejecutada por los bolcheviques como consecuencia inevitable de la revolución. Una tragedia, terrible, pero inevitable. Esa versión es cómoda, porque si fue inevitable, nadie tiene culpa.
Pero los archivos desclasificados cuentan otra historia. Cuentan que hubo una ventana de al menos 4 meses, entre marzo y julio de 1917, en la que los Románov podían haber salido de Rusia. Cuentan que la decisión de Jorge V fue personal, no política. Fue tomada por él, presionando a su gobierno contra la recomendación inicial de Lloyd George. Y cuentan algo más, algo que Jorge V nunca reconoció públicamente en vida. Años después de la ejecución, cuando le preguntaron por el asunto, Jorge V dijo que nunca había recibido ninguna petición formal de asilo. Eso era mentira. Los documentos de su propio palacio, desclasificados décadas después, demuestran que sabía exactamente lo que estaba pasando, que eligió su corona por encima de la vida de su primo y por encima de la vida de 5 niños que no habían elegido nacer Románov. Entre esos niños había uno que llevaba 13 años luchando contra su propia sangre para seguir vivo, y a quien el rey de Inglaterra, su familiar, abandonó sin mirar atrás. Nicolás II siguió esperando en Ekaterimburgo, siguió escribiendo en su diario sobre el tiempo y las lecturas nocturnas, siguió creyendo quizás que Georgi vendría. El 16 de julio de 1918, a medianoche, Yakov Yurovsky entró en las habitaciones de la familia Románov. Les dijo que se vistieran, que había peligro, que debían bajar al sótano. Alexei no podía caminar bien. Su padre lo bajó en brazos. Lo que ocurrió después lo veremos ahora. Eran las 12:30 de la madrugada del 17 de julio de 1918. La familia Románov bajó al sótano de la casa Ipatiev, en el orden que les indicaron. Primero Nicolás II, con Alexei en brazos. Detrás, la zarina Alejandra. Luego las 4 hijas, Olga, Tatiana, María, Anastasia. Luego el doctor Botkin, el cocinero, la doncella y el sirviente. 11 personas en total. El sótano medía 6 metros por 5. Alejandra pidió sillas porque no podía estar de pie mucho tiempo. Le trajeron 2, una para ella, una para Alexei. Nadie les dijo lo que estaba a punto de ocurrir. A las 12:35, Yakov Yurovsky entró en el sótano seguido de 11 hombres armados. Se colocó frente a la familia, sacó un papel y leyó en voz alta. El Presidium del Soviet Regional de los Urales, cumpliendo la voluntad de la revolución, ha decidido fusilar a la familia Románov. Nicolás II miró a Yurovsky sin comprender. Preguntó, ¿qué? Yurovsky repitió la sentencia, y entonces empezaron los disparos. Los disparos duraron más de 20 minutos. 20 minutos. No fueron una ejecución limpia, fueron un caos. Las balas rebotaban en las paredes. El humo llenó la habitación. Los ejecutores no podían ver. Las hijas Románov tardaron en morir porque habían cosido joyas en sus corsés, diamantes y rubíes que desviaban las balas sin que nadie lo supiera. Alexei seguía vivo cuando el humo se disipó. Estaba sentado en su silla, herido, pero vivo. Yurovsky se acercó y le disparó 2 veces en la cabeza. Tenía 13 años. Los cuerpos fueron trasladados en camión antes del amanecer. Los bolcheviques querían que desaparecieran, que no quedara rastro, que la historia no tuviera pruebas. Los arrojaron a un pozo minero abandonado en el bosque de Koptiaki, a las afueras de Ekaterimburgo. Pero el pozo era demasiado poco profundo. Por lo tanto, los sacaron. Los rociaron con ácido sulfúrico para destruir los rasgos y los enterraron bajo una carretera de tierra. 9 cuerpos juntos, los de Alexei y su hermana María, en un lugar diferente, a unos 70 metros, separados incluso en la muerte. Durante décadas, la Unión Soviética negó que la ejecución hubiera ocurrido. Negó que los cuerpos existieran. Negó que hubiera niños entre los ejecutados. La mentira duró 70 años. En 1991, tras la caída de la Unión Soviética, investigadores rusos encontraron los primeros restos, 9 esqueletos.
El análisis de ADN confirmó lo que la historia ya sabía pero no podía probar. Eran los Romanov. Pero faltaban dos. Alexei y María no estaban. Durante 16 años más, nadie supo dónde estaban. Hasta el verano de 2007. Un equipo de investigadores revisó el bosque de Koptiaki con nuevas técnicas forenses. A 70 metros del lugar donde habían encontrado los primeros 9 cuerpos, bajo una capa de tierra y ceniza, hallaron 2 fragmentos óseos, pequeños, casi invisibles. El análisis de ADN fue concluyente, eran Alexei y María. Y el análisis fue más lejos todavía. Confirmó, mediante el estudio de su cromosoma X, que Alexei padecía hemofilia B, la misma mutación genética que había heredado de la reina Victoria de Inglaterra. El mismo gen que lo había mantenido al borde de la muerte durante 13 años. El mismo gen que había traído a Rasputín al palacio. El mismo gen que había envenenado la imagen de los Romanov ante el pueblo ruso. Una mutación en un cromosoma. Había cambiado el curso de la historia de Rusia. En 1998, los restos de la familia Romanov fueron enterrados con honores de Estado en la Catedral de San Pedro y San Pablo de San Petersburgo, el mismo lugar donde durante 300 años habían sido enterrados los zares de Rusia. Nicolás II volvió a casa, Alejandra volvió a casa, sus 4 hijas volvieron a casa, Alexei y María tuvieron que esperar 9 años más. Sus restos fueron enterrados en la misma catedral en 2009. 91 años después de aquella madrugada en el sótano. Tenía 13 años cuando lo fusilaron. Había pasado la mayor parte de su vida sin poder correr, sin poder caer, sin poder ser un niño. Había sobrevivido a crisis que deberían haberlo matado 10 veces. Había esperado, en un sótano de Ekaterimburgo, a alguien que nunca llegó. Alexei Romanov nació heredero del mundo. Y el mundo no hizo nada para salvarlo. Hay algo que llevo pensando desde que empecé a investigar esta historia. Alexei Romanov no fue el único. No fue el único hijo que pagó con su vida el apellido que no eligió. No fue el único niño que nació en el lugar equivocado, en la familia equivocada, en el momento equivocado de la historia. La historia está llena de ellos. Hijos de dictadores que crecieron rodeados de lujo y cayeron en desgracia cuando el poder de su padre se derrumbó. Hijos de reyes que nunca pidieron el trono y murieron por él. Hijos de criminales que heredaron un apellido que los persiguió toda la vida. Cada uno con su historia, cada uno con su sótano. Pero hay una historia que muy poca gente conoce. Una que ocurrió décadas después de Alexei, con otro hijo. Otro padre poderoso, otro apellido que se convirtió en condena, y con una diferencia crucial respecto a todo lo que acabas de ver. Este hijo sobrevivió, pero lo que tuvo que hacer para sobrevivir es algo que ningún ser humano debería tener que hacer jamás. Esa historia es la siguiente en este canal. No te la pierdas.